¿Quieres una carga rápida a 24 céntimos el kilovatio en estos cargadores? Y luego pagar 4 céntimos de 1 a 7 de la mañana para cargar tu coche. Con este enlace os van a regalar 60 euros. Y lo mejor de todo, que harás 4.800 kilómetros gastando menos de 1 euro al día. Te lo cuento. Pues sí, con estos cargadores y una tarifa que os voy a explicar, podréis cargar el coche a 23 céntimos o 24, creo que eran 24 céntimos el kilovatio hora en toda la red de cargadores de Bonpreu Esclat. Y este vídeo no está patrocinado, es porque soy cliente y yo creo que lo tenéis que saber esto. Para cargar estos cargadores vas a la aplicación, seleccionas el punto de carga, como podéis ver tenemos el Kia, le damos al buscador de carga eléctrica y le vamos a decir que cargue. Mira, me sale a 20 céntimos el kilovatio. No, 24 céntimos, que ya me aplica el descuento directamente. Cargar. Le vamos a dar a cargar y ahora veréis cómo se carga. La aplicación te lo hace todo. Puedes hacerlo en el tótem también, ¿eh? Ya está desconectado. Desbloqueamos el coche. Abrimos la puertecita. Hola. Y como podéis ver, ya estamos cargando. Bueno, está comunicando. Ahora en un momento podréis ver que se pone a cargar y aquí la aplicación también. Vale, ya ha empezado a cargar. Mira, como podéis ver en la pantalla, nos marca los kilovatios que está cargando. ¿Qué pasa? Que el coche lo tengo al 74%, que pone aquí, al 73%. Ya no carga a más de 50. Este cargador es de 50 kilovatios. Así que hacemos la prueba. Bueno, no, 42, mira, se ha puesto 42 kilovatios. Eso es que aún tira bien. Y era para que vierais cómo se carga, así de fácil. Con la aplicación habéis visto el vídeo y ahora en un rato le voy a decir que pare la carga y ya hemos cargado. Así de fácil. Si no, tenemos ahí el tótem. Mira, vamos ahí al tótem. Y os pondré también cómo va. ¿Veis aquí el tótem? Le das a... Si tienes tarjeta cliente, que es lo importante, el descuento. Pones el código y inicias. ¿En qué cargador vas a cargar? Y cargar. Pensad que aquí os salen los precios sin descuento. ¿Cómo funciona? Si eres cliente de Bonpreu Esclat, te hacen un 4%, un 5%, no me acuerdo. 4 o 5% de descuento en kilovatio. Y si tienes la tarifa, que es la que os voy a explicar ahora, de luz, que yo hace muchos años que la tengo y va súper bien, o sea, no he tenido ningún problema de precio como todas, os beneficiáis de esto. Yo estoy súper contento porque como me muevo mucho por Cataluña, casi todos lados hay un Bonpreu Esclat y el precio que te queda es brutal para la carga. Así que un buen truco y espero que esto lo exporten bien a toda España. De momento que yo sepa solo es en Cataluña y voy a mirar a ver si hay alguna comunidad limítrofe que también lo tenga. Pero bueno, os explico la tarifa correctamente. Y por cierto, que se me olvidaba, veis aquí atrás hay 4 tomas de 20 kilovatios o de carga lenta, o sea que si estás aquí cerca en el polígono tienes que cargar, perfecto, te lo dejas ahí y cargando carga lenta. Y si no, tienes el rápido. Vale, esta tarifa es perfecta para los que tenéis el coche en un parking comunitario y el contador solo para cargar el coche. ¿Qué pasa? Que ahora os voy a poner también un poco las reglas de máximos que puedes tener para que te salga a cuenta, pero os la voy a comparar con Octopus. Octopus yo creo que ha sido siempre la pionera en el tema de precios de carga de coche eléctrico por la noche, ¿vale? Entonces, mira, a pantallazo a fecha de hoy, os lo pongo aquí, que para ser transparentes. Octopus tiene la Valle a 0,067 euros kilovatio y la potencia de carga a 0,024 euros kilovatio día, ¿vale? Partimos de esto. Ahora vamos a ver la que nos ofrece Bonpreu Esclat. Claro que esto no está patrocinado, que es la que yo tengo pensado poner cuando tenga las baterías, porque ahora la que tengo es una plana. Mira, entonces, aquí os pongo el precio
y sale de la 1 de la noche a las 7 de la mañana, aquí es diferente. O sea, no es por horas valles ni nada, es de 1 a 7 cada día. Pero ahí os pondré ahora el trozo de cuál es el límite de kilómetros para que esta tarifa te salga a cuenta, ¿vale? Entonces, el precio que vas a pagar por estar en esta compañía, os lo pongo aquí, es de 0,042406 euros el kilovatio. O sea, 2 céntimos de diferencia. Que sí, que puede ser que por 2 céntimos digas, va, no pasa nada. Pero aquí tienes el punto bueno. Ya sé que, por desgracia, esto solo es en Cataluña. Espero, ojalá, que se haga famoso en toda España esto y algún Carrefour o alguno de estos grandes lo haga. ¿Por qué? Porque esto nos permite que tú pagas en casa o en el parking tuyo a un precio muy reducido, y si tienes que de vez en cuando ir cargando, sin pagar ninguna cuota al mes, tú vas a cargar a 24 céntimos el kilovatio hora. En otro vídeo os puse 19 céntimos de carga, ahí me equivoqué. Ahí lo que te hacen es un descuento de 19 céntimos, y como si eres cliente solo por ser cliente del supermercado, te descuentan 5 céntimos el kilovatio. Por ahí yo la lié, pero ya está arreglado. Es un precio muy bueno, tener una red de cargadores a nivel de Cataluña a 0,24, para mí es genial, porque este verano fui cargando donde podía, y si llego a tener esta tarifa hubiera cargado ahí todos los días, porque al final hacer 100 kilómetros te vale esto. Y si lo cargas en casa, cargar el coche y hacer 100 kilómetros te vale esto. Entonces, el kit ideal para ahorrarte una pasta es tener placas, tener baterías, y por la noche esta tarifa. ¿Qué haces? Cargas baterías si necesitas algo de chicha, por épocas como este invierno que ha hecho mucha nube, o cargas el coche. ¿Alguna oferta mejor? Yo de momento no he encontrado ninguna. Pero ojo, además de todo esto, si te haces cliente de Bonpreu, primero, hacerlo con este enlace o este QR que os pongo aquí, os lo dejo un rato por si estáis con el móvil en la tele, y en la descripción os pondré el enlace. A mí me dan, por cada cliente que va, no a mí, a todo el mundo que es cliente de Bonpreu, creo que me dan 20 euros en ticket de supermercado. O sea, podré comprar leche o lo que haga falta, ¿vale? Pero es que a vosotros, si os dais de alta con este enlace, os van a regalar 60 euros. 60 euros también para gastar en el supermercado. La tarifa eléctrica la puedes coger de donde quieras de España, que no hay problema. El problema es que a nivel de carga y de los vales estos no caducan. Entonces, si alguna vez vienes a Cataluña y te has dado de alta, pues que tienes 60 euros, te puedes comprar una paletilla de jamón, por ejemplo. Es un decir, que no es que sea patrocinado, porque yo lo único que hago es que si alguien va de mi parte, pues tú te beneficias, yo me beneficio, cargas barato y todo barato. También os explico la tarifa que yo tengo ahora mismo. Tenía la del, ¿cómo se llama? Esa que depende de la hora del día, pagas más o menos, pero como Wallbox me dio tanto por ahí, al final me la tuve que quitar y me puse la fácil, porque aquí, yo sepa, no sé cuántas veces, pero no te quedas sin bueno, puedes cambiarte de compañía o de tarifa cuando te dé la gana. Vale, para que os hagáis una idea de lo que es tener la carga de 1 a 7 de la mañana, para que hay gente que puede decir, hostia, es muy poco, pero bueno, ahora lo veréis. Si cargo a tope los 4 kilovatios contratados, un contrato justo para la carga, entonces yo lo utilizo solo para cargar el coche, y cargo de 1 a 7, a mí me permite cargar 24 kilovatios al coche. Eso equivale para un consumo de entre 15 y 16 kilovatios la hora a los 100, a poder hacer 160 kilómetros al día. Eso quiere decir que al mes tú puedes hacer 4.800 kilómetros en un mes, cargando cada noche de 1 a 7. Tienes que ser comercial para hacer tantos kilómetros, porque yo hago kilómetros y no he llegado a hacer tantos kilómetros y me muevo bastante cada día. Entonces, si es solo para carga, esto es brutal. Si tienes placas y consumes muy poco de la red, esto es brutalísimo. ¿Por qué? Porque te permite cargar el coche, sobre todo en invierno, y no joderte el plan de tus placas. Así que, en resumen, si tienes el coche en el parking y haces los kilómetros que te he dicho antes que puedes hacer durante un mes, es perfecta esta tarifa. ¿Por qué? Vas a tener un precio el más bestia del mercado, el mejor,
y además puedes cargar en todos los cargadores. Además te llevas 60 euros de bonificación por hacerte cliente a través de mi enlace. Y a mí, pues mira, tendré 20 euros que, como siempre os lo digo, que estas cosas yo siempre las puedo gastar con vosotros mejor. Y si el año que viene tengo que hacer una calzotada y os tengo que invitar a todos y puedo, pues lo haré. Así que ya sabéis, si os cambiáis de compañía, aquí tenéis una. Y si no, no pasa nada, que no. Eso sí, sobre todo, si alguien conoce alguna red de cargadores o de supermercados que hace este tipo de ofertas, pasármela, porque os haré un vídeo también para más a nivel nacional, porque es que me da una rabia que no podamos tenerlo para toda España, porque tú sabes lo que es tener esta tarifa aquí, irte a Madrid y a mirar, ya directamente miras a qué pueblo paras, que hay al supermercado ese y cargas. Y a ese precio ya es la repera. También contar que en este cargador he cargado 50 kilovatios estables, ahora no, pero cuando lo he probado ha cargado a 50 estables. Hay cargadores de 120, creo que he visto en la web. Ya os pondré aquí un enlace también de la red de cargadores que tienen para poder cargar. Y después también tienen los lentos, que si mira, si vas a comprar y de los que te estás media hora, bueno, 3 horas comprando, pues a eso que cargarás de más. Así que un truquillo de los buenos. Y lo mejor de todo, que harás 4.800 kilómetros gastando menos de 1 euro al día. ¿Por qué? Porque cargando al límite de unas 7 cada día para hacer 4.800 kilómetros te va a costar, la broma, te va a costar 28,8 euros al mes. Falta el IVA, ¿eh? Pero, ¿qué? A ver, con 30 euros de gasolina, ¿qué podéis hacer en un mes? Explicármelo. Así que con esa tarifa yo creo que es la solución perfecta. Y de momento, si no es esta, la de Octopus, porque es que no le veo más tarifas. Sobre todo, si conocéis alguna tarifa chula de estas, pasármela, que la miraré y os haré el vídeo, porque es que estas cosas hay que promocionarlas. Y si este vídeo ayuda a que alguna red de supermercados lo haga, genial. Así que si conoces a alguien que tiene coche eléctrico, comparte este vídeo, porque le va a interesar, sobre todo si está en la zona de Cataluña. Y si conocéis algún jefe de algún supermercado, por ejemplo, ahí, porque tengan energía también, hay que mirar, pasárselo, que a lo mejor le dais la idea, porque yo ahora mi red de cargadores será la de Bonpreu en Cataluña. Y aparte es que no tienes que pagar nada de cuota al mes ni nada. Sobre todo, si te gustan estos consejos, suscríbete. Y yo no vengo a venderte nada, solo te explico las tarifas que yo tengo. Y creo que es una super tarifa y que te va a hacer ahorrar una pasta que no veas. Así que te compras un coche eléctrico para ahorrarte gasolina y aparte os ayudo a que os valga menos de 30 euros al mes cargar el coche, porque será bastante menos, porque si haces la mitad de kilómetros, o sea, 4.800, 2.400, por ejemplo, kilómetros al mes, vas a gastar solo 20 euros de combustible. ¿Qué? ¿Os gusta o qué? Y para rizar el rizo, si queréis cargar a 19 céntimos el kilovatio, os voy a decir el mejor sitio para hacerlo. Eso sí, solo es en Tarragona. Es una zona de cargadores brutal. Hay cargadores para parar un tren. Y lo bueno es que si vas a Portaventura, estás por Tarragona, o pasas de viaje de Valencia hacia el norte o te vas para Barcelona, ahí puedes parar, cargas rápido y para casa. Y súper barato. Así que más consejos, os dejo el vídeo de dónde es este sitio, para que lo disfrutéis. Así que ya sabéis. Pan. Ti, 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 ti.